Confié en un coyote y pagué $6,000. Fue el peor error de mi vida. Nunca pensé que el día que le entregué esos $6,000 a un desconocido en una esquina de Houston, iba a ser el día que más me arrepentiría en toda mi vida. No fue solo el dinero, fue la ingenuidad. Fue creer que alguien que apenas conocía me iba a ayudar de verdad. Fue darme cuenta, mucho después, de que la desesperación te hace tomar decisiones que jamás tomarías con la cabeza fría. Y lo peor de todo es que yo sabía que algo no estaba bien. Lo sentí, pero igual confié. Y ese error me costó más que dinero. Me costó meses de mi vida, lágrimas que no tenía y una herida que todavía duele cuando la recuerdo. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte desde el principio, porque esta historia no empieza en Houston. Empieza en un pueblito del estado de Oaxaca, México, donde yo crecí descalza corriendo entre milpas, con el olor a tortilla recién hecha y el sonido de mi mamá rezando cada noche antes de dormir. Me llamo Esperanza. Y este es el error más caro que he cometido en mi vida. Crecí en una familia humilde, de esas que tienen mucho amor pero poco dinero. Mi papá trabajaba el campo. Mi mamá lavaba ropa ajena y hacía tamales los fines de semana para vender en el mercado. Éramos 5 hermanos, y aunque nunca nos faltó comida, siempre faltaba algo. Faltaban zapatos nuevos para la escuela. Faltaban medicamentos cuando alguien se enfermaba. Faltaba dinero para el material escolar, para el pasaje del camión, para tantas cosas pequeñas que cuando se juntan se vuelven una carga muy pesada. Yo era la segunda de los 5, y desde chica aprendí que en esa casa, si querías algo, tenías que trabajarlo. Mi mamá me lo enseñó sin decírmelo con palabras. Me lo enseñó viéndola levantarse a las 4 de la mañana, con frío, con dolor en las manos, sin quejarse. Me lo enseñó cada vez que ella se quedaba sin comer para que nosotros pudiéramos comer. Terminé la secundaria con mucho esfuerzo. La prepa ya no pudo ser, no porque no quisiera, sino porque la situación en casa empeoró cuando mi papá se enfermó de la espalda y ya no pudo trabajar igual. Yo empecé a ayudar en lo que podía, lavando ropa, vendiendo en el mercado con mi mamá, cuidando a los hijos de una vecina que tenía un poco más de dinero que nosotros. Pero en ese pueblo, por más que trabajaras, el dinero no alcanzaba, y yo lo veía en los ojos cansados de mi mamá. Lo veía en la ropa rota de mis hermanos menores. Lo veía en las deudas que se iban acumulando como piedras encima de nuestra familia. Fue entonces cuando empecé a escuchar las historias. En mi pueblo, como en muchos pueblos de México, existía ese fenómeno que todos conocen, pero nadie habla abiertamente. La gente que se iba al norte y regresaba diferente. No diferente de cara, sino diferente por dentro. Con ropa nueva, con dinero en la bolsa, con historias de trabajos que aquí jamás existirían. Mi vecino Aurelio se fue cuando yo tenía 16 años. Regresó 3 años después con una camioneta. Una camioneta. En un pueblo donde la mayoría andaba en burro o en bicicleta, esa camioneta era como ver un milagro. Y claro, todos querían saber cómo le había ido, cómo había cruzado, cuánto había tardado, cuánto ganaba. Y Aurelio contaba, con esa mezcla de orgullo y humildad que tienen los que han sufrido de verdad, que no había sido fácil, que había pasado hambre, que había caminado días bajo el sol, que había llorado de soledad, pero también decía que valía la pena, que allá, con trabajo duro, se podía juntar dinero de verdad. Yo lo escuchaba y sentía algo moverse dentro de mí. No era ambición, era necesidad. Era el rostro de mi mamá cada vez que no había suficiente para pagar la deuda del mes. Era el recuerdo de mi hermanito menor sin zapatos para ir a la escuela. Tenía 22 años cuando tomé la decisión. No fue fácil decírselo a mi mamá. Ella lloró. Me dijo que no, que era peligroso, que se habían escuchado cosas malas, que niñas como yo no debían andar solas por esos caminos. Y tenía razón. Claro que tenía razón. Pero yo también tenía razón cuando le decía que así no podíamos seguir, que mi papá necesitaba medicamentos, que mis hermanos necesitaban seguir estudiando, que ella merecía descansar aunque fuera un poco. Al final, después de muchas conversaciones y muchas lágrimas, mi mamá me dio su bendición. Me abrazó muy fuerte una noche, me olió el cabello como cuando era chica y me dijo al oído, «Cuídate mucho, mi niña, y no te olvides de Dios». Esa frase me ha acompañado en todos los momentos difíciles que vinieron después.
El proceso de llegar a Estados Unidos no fue rápido ni sencillo. Para no entrar en detalles que no vienen al caso, solo diré que fue un camino largo, lleno de miedo, de incertidumbre y de momentos donde pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. Llegué a Houston, Texas, con una mochila pequeña, el número de una prima lejana escrito en un papel y $80 que mi mamá había guardado durante meses para dármelos. Mi prima me recibió en su apartamento pequeño que compartía con otras 4 personas. Era un cuarto y sala para 5, pero nadie se quejaba. Todos habían llegado igual que yo, con poco, con miedo y con muchas ganas de salir adelante. Me costó tiempo adaptarme. El idioma era una barrera enorme, la cultura diferente, las costumbres distintas. Extrañaba todo, el olor de mi casa, el ruido del mercado, la voz de mi mamá, incluso los problemas de allá que ahora se me antojaban más familiares y menos solos que estos de acá. Pero trabajé. Dios mío, ¿cómo trabajé? Conseguí mi primer trabajo limpiando casas. Era agotador. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones y llegaba a casas grandes y bonitas donde limpiaba de arriba a abajo durante 8, 9, a veces 10 horas. Regresaba con las manos agrietadas y la espalda partida, pero regresaba con dinero. Y ese dinero tenía un destino muy claro: México. El primer envío que hice fue de $200. Recuerdo que fui a la tienda de transferencias con el corazón latiéndome rápido, casi emocionada. Era poco, pero para mi familia en Oaxaca, esos $200 significaban mucho. Mi mamá me llamó llorando de agradecimiento. Me dijo que había podido pagar la deuda del mes y que había comprado medicamentos para mi papá. Esa llamada fue el combustible que necesitaba para seguir. Y seguí, mes tras mes, sin fallar, sin importar si yo había tenido un mes difícil, si me habían pagado menos, si había gastos inesperados. Primero era México, primero era mi familia. Eso nunca lo cuestioné. Así pasaron los primeros 2 años, yo trabajando, enviando dinero, ahorrando lo que podía, viviendo con lo mínimo. No salía, no gastaba en cosas innecesarias. Mi diversión era llamar a mi mamá los domingos y escuchar su voz. Mi lujo era a veces comprarme un café en el camino al trabajo. Y en esa rutina de sacrificio y amor, empecé a ahorrar con un sueño específico. Quería traer a mi mamá. Quería que ella viniera, aunque fuera de visita, aunque fuera poco tiempo. Quería que viera con sus propios ojos que su hija estaba bien, que su sacrificio al dejarme ir había valido la pena. Fue ese sueño el que me llevó a buscar ayuda. Fue ese sueño el que me llevó a confiar en la persona equivocada. Fue ese sueño el que me costó $6,000 y mucho más que eso. Dicen que el dinero cambia a las personas. Yo no lo creía, o tal vez no quería creerlo, porque las personas que supuestamente habían cambiado eran las que más amaba en el mundo. Mi familia, mi sangre. La razón por la que yo estaba tan lejos de casa, trabajando hasta que me dolían los huesos, durmiendo en un cuarto compartido, renunciando a 1000 cosas para que ellos estuvieran bien. Pero la verdad es necia, y tarde o temprano, aunque uno no quiera verla, aparece. Los primeros señales fueron pequeñas, tan pequeñas que era fácil ignorarlas o justificarlas. Una llamada donde mi hermana mayor, Rocío, me mencionó de pasada que el techo de la casa estaba malo y que necesitaban dinero para repararlo. Yo mandé lo que pude ese mes, un poco más de lo habitual, y no pensé más en ello. Así era la vida. Las cosas se rompen. Las casas necesitan mantenimiento. Normal. Pero luego vino la siguiente llamada, y la siguiente, y cada una traía algo nuevo. Que mi papá necesitaba una silla especial para su espalda, que mi hermano menor necesitaba dinero para los útiles de la escuela, que habían subido los precios en el mercado y el gasto de la semana ya no alcanzaba, que mi mamá quería pintar la casa antes de las fiestas del pueblo, que Rocío necesitaba dinero para los medicamentos de su hijo. Yo mandaba, siempre mandaba, porque ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo decirle que no a tu mamá cuando te dice que no alcanza para la comida? ¿Cómo decirle que no a tu hermano cuando te dice que necesita útiles para la escuela? Uno no puede, o al menos yo no podía, porque cada no se sentía como una traición, como si estuviera fallándoles, como si todo el sacrificio de estar lejos perdiera sentido si no cumplía con lo que ellos necesitaban. Así que seguí mandando, y las peticiones siguieron llegando.
Fue alrededor del tercer año cuando empecé a notar algo que me incomodó profundamente, aunque en ese momento traté de no darle demasiado peso. Mis llamadas con mi mamá, que antes eran largas y llenas de cosas que contarnos, empezaron a cambiar de tono. Antes ella me preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía, si había comido bien, si tenía frío, si había ido a misa. Esas preguntas pequeñas que son las que de verdad importan, las que te dicen que alguien piensa en ti como persona y no solo como fuente de dinero. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo ocurrió el cambio, las llamadas empezaron a tener un patrón diferente. Mi mamá preguntaba cómo estaba, sí, pero casi de inmediato llegaba el «Oye, mija, es que…» Y detrás de ese «es que» siempre venía una necesidad, una urgencia, un gasto inesperado. Al principio lo atribuía al estrés. Mi mamá era mayor, mi papá seguía enfermo. La vida en el pueblo no era fácil. Era lógico que tuviera preocupaciones económicas, pero había algo más que empezaba a molestarme, algo que me daba vergüenza admitir incluso a mí misma. Nunca me preguntaban cómo me iba a mí de verdad. Nunca me preguntaban si yo había podido ahorrar algo. Nunca me preguntaban si yo tenía deudas, si yo estaba cansada, si yo necesitaba algo. Era como si el hecho de estar en Estados Unidos me convirtiera automáticamente en alguien que no podía tener problemas. Un domingo de marzo, recuerdo que llamé a casa especialmente triste. Había tenido una semana muy difícil. Una de las señoras para las que limpiaba me había dicho que ya no iba a necesitar mis servicios porque iba a contratar a una empresa de limpieza. Eso significaba perder casi la mitad de mis ingresos de un golpe. Estaba asustada, angustiada, pensando cómo iba a cubrir el mes siguiente. Marqué el número de mi mamá con ganas de escuchar su voz, con ganas de que me dijera que todo iba a estar bien, con ganas de sentirme hija por un momento, no proveedora. Mi mamá contestó. Me preguntó cómo estaba. Yo empecé a contarle que había perdido ese trabajo, que estaba preocupada, que iba a ser un mes difícil. Y entonces, antes de que yo pudiera terminar, mi mamá me interrumpió suavemente para decirme que ojalá pudiera mandar aunque fuera un poco más ese mes, porque Rocío necesitaba dinero para arreglar su estufa. Me quedé en silencio. No dije nada por unos segundos. Luego dije que sí, que veía cómo le hacía, y colgué. Me senté en el borde de mi cama, en ese cuarto pequeño que compartía con otras 2 personas, y lloré. No lloré de tristeza solamente. Lloré de una cosa muy difícil de explicar. Algo entre el dolor y la confusión. Algo que se sentía como cuando buscas apoyo en una pared y descubres que la pared no está. Quiero ser justa en esta historia. Quiero ser honesta, porque esto no es para hablar mal de mi familia. Mi mamá es una mujer buena. Trabajó toda su vida. Nos amó como pudo, y entiendo que la pobreza cansa, que cuando alguien tiene la posibilidad de resolver las cosas, es fácil recurrir a esa persona una y otra vez sin darse cuenta del daño que causa. Pero también es verdad lo que sentí esa noche, y no puedo borrarlo. Empecé a notar otras cosas. Cuando yo llamaba y no mencionaba ningún envío de dinero próximo, la conversación era más corta, menos cálida. Cuando llamaba diciendo que había mandado dinero, el tono cambiaba. Había más risas, más historias, más tiempo. ¿Estaba siendo injusta yo? ¿Estaba interpretando mal las cosas? Me lo pregunté muchas veces. Me lo pregunté con culpa, porque dudar de tu familia se siente como un pecado cuando vienes de una cultura donde la familia lo es todo. Pero los patrones no mienten. Mi hermana Rocío empezó a llamarme directamente, cosa que antes casi no hacía, y sus llamadas siempre tenían el mismo esquema. Un poco de conversación, risas, preguntas sobre mi vida, y luego, casi al final, la petición, que si le podía prestar, que si le podía mandar aunque sea algo, que ella me lo devolvía después. Nunca me devolvió nada, y lo peor no era eso. Lo peor era que cuando yo le decía que no podía ese mes, que andaba justa, el tono de Rocío cambiaba. No de forma grosera al principio, pero sí de una manera que yo sentía. Un «ah, bueno», seco. Un silencio incómodo, una despedida corta, y luego días sin llamar. Ese silencio me dolía más que cualquier insulto, porque me confirmaba algo que yo no quería saber. Fue en ese contexto, con ese peso emocional encima, con esa mezcla de culpa y cansancio y soledad, que tomé la decisión que mencioné al principio. Quería traer a mi mamá, quería verla, quería abrazarla,
y que me mirara a los ojos y que yo pudiera leer en su mirada si todavía me veía como su hija o si también ella me veía solo como la que manda dinero del norte. Y para traerla necesitaba ayuda, un trámite que yo sola no sabía cómo hacer, alguien que conociera el proceso, alguien de confianza. Fue entonces cuando alguien del trabajo me habló de un hombre, un señor que supuestamente ayudaba a las familias con ese tipo de cosas, que conocía gente, que sabía cómo mover los papeles. Me dijeron que era de confianza, que varias personas lo habían contratado y que había resultado. Y yo, que estaba tan necesitada de soluciones, tan cansada de cargar sola con todo, tan desesperada por ver a mi mamá, le creí. Le creí sin preguntar suficiente, sin investigar suficiente, sin escuchar esa voz pequeña dentro de mí que me decía que algo no cuadraba. Y eso me costó $6,000 que no volví a ver jamás. Hay decisiones que uno toma en la vida y que en el momento parecen razonables, parecen lógicas, parecen la única salida posible. Y luego, con el tiempo, con la distancia, con el dolor de las consecuencias, uno se sienta a recordar ese momento y se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi lo que era tan obvio? Pero así funciona la desesperación. Te nubla el juicio. Te hace ver puertas donde hay paredes, te hace confiar en personas que no merecen ni un segundo de tu confianza. Y yo estaba desesperada. Llevaba más de 3 años lejos de mi mamá, 3 años enviando dinero, sacrificando mi tiempo, mi salud, mis sueños personales, todo para que mi familia estuviera bien. Y lo único que pedía a cambio, lo único que realmente quería, era verla, abrazarla, sentir que todo ese sacrificio había valido la pena de verdad, no solo en números y transferencias bancarias, sino en algo real, algo humano, algo que yo pudiera guardar en el corazón. Ese deseo tan simple, tan legítimo, fue la grieta por donde entró el engaño. El hombre se llamaba Bernardo. Así me lo presentaron, simplemente como Bernardo, sin apellido, sin más datos. Tenía unos 50 años, cara de persona seria, manera de hablar tranquila y segura. No parecía un estafador. Claro que no. Los estafadores buenos nunca parecen estafadores. Ese es precisamente su talento. Me lo presentó una compañera de trabajo, Marisol, que me lo recomendó con toda la buena intención del mundo. Ella misma había usado sus servicios una vez para un trámite de documentos y decía que le había resultado bien, que era lento, pero que cumplía, que había que tener paciencia. Me reuní con Bernardo en una tarde de miércoles, en una cafetería cerca de donde yo vivía. Llegué con mi lista mental de preguntas, tratando de parecer más segura de lo que me sentía. Él llegó puntual, ordenó un café y empezó a hablar con esa calma que me fue desarmando poco a poco. Me explicó que podía ayudarme a gestionar ciertos trámites para facilitar la visita de mi mamá, que conocía personas dentro del proceso, que había hecho esto muchas veces, que tenía casos exitosos. Incluso me mencionó nombres, personas de comunidades cercanas que supuestamente habían quedado satisfechas con su trabajo. Yo escuché, asentí, pregunté cuánto costaba. Me dijo la cifra sin parpadear. $6,000, $6,000. En ese momento yo tenía ahorrados casi 8,000. Eran años de privaciones, de no comprarme ropa nueva, de no salir, de no gastar en nada que no fuera estrictamente necesario. Ese dinero era mi colchón de seguridad, era mi tranquilidad. Era lo que me dejaba dormir un poco más tranquila en las noches, sabiendo que si algo pasaba, tenía algo con qué responder. Entregar casi todo eso a un desconocido era una locura. Lo sabía, lo sentía. Pero Bernardo tenía respuesta para cada duda que yo planteaba. Que el proceso era largo pero seguro, que él tenía experiencia, que me daría actualizaciones constantes, que si en determinado plazo no había avance, me devolvería una parte del dinero. Esa última parte me dio falsa seguridad. Pensé que alguien que ofrecía devolver dinero era porque confiaba en su propio trabajo. Ahora sé que esa promesa era solo otra herramienta del engaño, una promesa que nunca tuvo intención de cumplirse. Le pedí unos días para pensarlo. Durante esos días hablé con Marisol varias veces. Ella seguía diciéndome que Bernardo era de fiar. También hablé con otra señora del trabajo, doña Carmen, que me dijo que en estos casos siempre había riesgo, pero que si Marisol lo recomendaba, probablemente estaba bien. Nadie me dijo que no lo hiciera. Y yo, que andaba buscando una señal para seguir adelante,
Interpreté ese silencio colectivo como aprobación. Una noche llamé a mi mamá. No le conté los detalles, solo le dije que estaba trabajando en algo para intentar que ella pudiera venir a visitarme. Mi mamá se emocionó. Me dijo que sería el sueño de su vida verme en persona después de tanto tiempo. Se le quebró la voz. Y a mí también. Esa llamada terminó de convencerme. A la semana siguiente le entregué el dinero a Bernardo. En efectivo, en un sobre, en el mismo estacionamiento de la cafetería donde nos habíamos reunido la primera vez. Él me dio un papel escrito a mano con su número de teléfono y una supuesta lista de los pasos del proceso. Me dijo que en 2 semanas me daría las primeras noticias. Guardé ese papel como si fuera un documento oficial, como si ese papel arrugado con letra de Bernardo tuviera algún valor legal. Hoy, cuando recuerdo eso, siento una mezcla de tristeza y vergüenza que es difícil de describir. Las primeras 2 semanas pasaron. Bernardo contestaba el teléfono. Me decía que todo iba bien, que el proceso estaba avanzando, que tuviera paciencia. Yo respiraba y esperaba. Al mes, sus respuestas empezaron a tardarse más. Ya no contestaba siempre al primer llamado. A veces me respondía por mensaje de texto con frases cortas. Todo bien, en proceso. O, esta semana hay novedades. Las novedades nunca llegaban. Al mes y medio, empecé a sentir el frío en el estómago. Esa sensación que el cuerpo te manda cuando algo está muy mal, aunque tu mente todavía no quiera aceptarlo. Llamé a Bernardo más seguido. Unas veces contestaba y me daba excusas nuevas, que había habido un retraso, que una persona clave estaba de vacaciones, que el proceso se había complicado pero que no me preocupara. Pero yo ya estaba preocupada, muy preocupada. A los 2 meses exactos de haberle entregado el dinero, el número de Bernardo me mandó directo al buzón de voz. Llamé 10 veces ese día. 20. El buzón de voz. Siempre el buzón de voz. Le mandé mensajes. Nada. Fui a la cafetería donde nos habíamos reunido con la esperanza absurda de encontrarlo ahí. Obviamente no estaba. Fui a buscar a Marisol al trabajo. Le conté lo que estaba pasando. Ella se puso pálida. Me dijo que ella también había intentado contactarlo recientemente para un segundo trámite y que tampoco había podido, que no sabía qué había pasado. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Me senté en el suelo de mi cuarto, con la espalda contra la cama, y calculé todo lo que ese dinero representaba. 2 años de ahorros, 2 años de no comprarme nada, de comer lo más barato, de trabajar dobles turnos cuando podía. Todo ese sacrificio, todo ese tiempo, todo ese dolor físico y emocional, convertido en nada, entregado a un hombre que probablemente ni se llamaba Bernardo. Lloré hasta que no pude más. Lloré de rabia, de vergüenza, de impotencia. Lloré porque me había fallado a mí misma, porque había ignorado mis propias dudas, porque había sido exactamente lo que Bernardo necesitaba que fuera. Una mujer sola, lejos de su familia, desesperada por un abrazo, dispuesta a confiar en cualquiera que le ofreciera una solución. Lo que vino después fue un proceso largo y agotador. Intenté buscar orientación sobre qué podía hacer, a quién podía acudir. Aprendí, dolorosamente tarde, que existen organizaciones y centros comunitarios que ayudan de forma gratuita o a muy bajo costo a personas en situaciones de vulnerabilidad, que ofrecen asesoría legal, que orientan sobre trámites reales y legítimos. Nadie me había hablado de eso antes. Nadie me había dicho que existían esos recursos. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta parte de mi historia es eso. Antes de entregarle dinero a cualquier persona que dice poder ayudarte con trámites o procesos, busca información. Busca organizaciones comunitarias certificadas. Consulta con personas de confianza que hayan tenido experiencias verificables. Nunca entregues dinero en efectivo a alguien que no tiene oficina formal, contrato escrito o respaldo de una organización reconocida. Yo aprendí eso de la manera más dolorosa posible, pero lo que más me pesaba en esos días no era solo haber perdido el dinero, era tener que llamar a mi mamá y decirle que el plan había fallado, que no iba a poder venir todavía, que lo sentía mucho. Marqué su número con las manos temblando. Mi mamá contestó contenta, como siempre que yo llamaba. Me preguntó si había novedades, si ya sabía cuándo podría venir. Y yo, que llevaba días sin dormir bien, que había llorado hasta quedarme sin lágrimas, que cargaba una vergüenza y un dolor que casi no podía sostener, le dije que no había podido, que había habido problemas, que lo sentía. Hubo un silencio,
Y luego mi mamá dijo algo que no esperaba, algo que me partió el corazón de una manera completamente diferente a todo lo que había sentido antes. Me dijo: «Ay, mija, ¿y el dinero que tenías ahorrado?». No me preguntó si estaba bien. No me preguntó si había llorado. No me preguntó si necesitaba algo. Me preguntó por el dinero. Esa pregunta de mi mamá se quedó flotando en el aire como humo. ¿Y el dinero que tenías ahorrado? No era una pregunta cruel, al menos no en la intención. Mi mamá no es una mujer maliciosa, pero en ese momento, en ese silencio que siguió a sus palabras, algo dentro de mí se rompió de una manera que ya no tenía reparación fácil, porque yo acababa de perder $6,000. Acababa de vivir 2 meses de angustia, de noches sin dormir, de vergüenza y de rabia contra mí misma. Acababa de atravesar una de las experiencias más humillantes de mi vida adulta. Y la primera reacción de mi mamá no fue preguntarme cómo estaba yo, fue preguntarme por el dinero. Le dije que lo había perdido todo, que me habían estafado, que lo sentía. Ella suspiró. Me dijo que qué pena, que cómo era posible que yo hubiera sido tan confiada, que tendría que haber investigado más. Y luego, casi sin pausa, me dijo que de todas formas, ese mes iban a necesitar que mandara algo porque había una deuda pendiente. Colgué el teléfono. Y esa noche decidí que algo tenía que cambiar. Pasé las siguientes semanas en un estado que no sé cómo describir exactamente. No era tristeza solamente. Era una especie de claridad fría y dolorosa. Como cuando te quitan una venda de los ojos y lo que ves no es bonito, pero al menos es real. Empecé a ver con más nitidez todo lo que había estado ignorando durante años, los patrones que había justificado, las señales que había preferido no leer, la manera en que mi familia había dejado de verme como esperanza, la hija, la hermana, la persona, para verme principalmente como el conducto por donde llegaba el dinero del norte. No era un juicio fácil de hacer. Me resistí durante mucho tiempo, porque juzgar a tu familia se siente como traicionarlos, porque en nuestra cultura la familia es sagrada, porque yo misma había construido toda mi identidad alrededor de ser la que ayudaba, la que respondía, la que nunca fallaba. Pero también era verdad que yo llevaba años fallándome a mí misma, años poniéndome en último lugar, años durmiendo mal, comiendo mal, sin ahorros reales, sin plan para mi propio futuro, sin permitirme ni siquiera soñar con algo para mí. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en lo que yo quería? No en lo que mi familia necesitaba, no en lo que era mi obligación, sino en lo que yo, Esperanza, como persona individual, quería para su propia vida. No podía recordarlo. Fue una conversación con una señora mayor, doña Refugio, que vivía en el mismo edificio que yo, la que me ayudó a ordenar lo que sentía. Doña Refugio llevaba casi 20 años en Estados Unidos. Había pasado por cosas parecidas a las mías. Y tenía esa sabiduría tranquila de quien ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Una tarde que me encontró llorando en el pasillo, me invitó a su apartamento, me hizo un té y me escuchó sin interrumpirme durante casi 1 hora. Cuando terminé de hablar, ella se quedó un momento en silencio y luego me dijo algo que me cambió la perspectiva completamente. Me dijo: «Mija, ayudar a tu familia no es malo. Lo malo es cuando te pierdes tú en ese ayudar, cuando ya no sabes quién eres si no estás mandando dinero, cuando tu valor como persona depende de lo que produces y no de lo que eres». Me quedé callada mucho tiempo después de esas palabras, porque tenía razón, completamente. Tomé la decisión de manera gradual. No fue de un día para otro. Primero reduje el monto que enviaba cada mes. En lugar de mandar todo lo que podía, empecé a guardar una parte fija para mí antes de hacer cualquier transferencia. Una parte para mis gastos, una parte para ahorros y solo después de eso, lo que quedaba para México. El primer mes que hice eso, mi hermana Rocío me llamó a los pocos días de recibir el envío. Me dijo que había llegado menos que el mes anterior. Le expliqué que estaba reorganizando mis finanzas, que había tenido gastos, que iba a ser así por un tiempo. Rocío no lo tomó bien. Me dijo que ella contaba con ese dinero, que tenía compromisos, que yo no entendía lo difícil que estaba la situación allá. Respiré profundo y le dije que lo entendía, pero que yo también tenía una situación aquí que atender. Hubo un silencio incómodo. Y luego Rocío dijo algo que me dolió mucho en el momento, aunque después lo entendí como una confirmación de todo lo que había estado sintiendo. Me dijo que yo había cambiado, que ya no era la misma de antes,
que antes yo siempre encontraba la manera de ayudar. Le respondí con calma. Antes también me perdía a mí misma, Rocío, y eso no estaba bien. Las reacciones de mi familia al ver que el dinero disminuía fueron reveladoras de una manera que me habría destrozado si no hubiera estado ya emocionalmente preparada para verlas. Rocío se alejó. Sus llamadas se espaciaron. Cuando hablábamos era breve y fría, como si yo le hubiera hecho algo imperdonable. Mi hermano menor, al que yo había ayudado a estudiar durante años, dejó de llamarme por completo durante casi 2 meses. Cuando finalmente llamó, fue para pedirme dinero para algo urgente. Cuando le dije que no podía ese mes, colgó con un «está bien», que no tenía nada de bien. Incluso con mi mamá las conversaciones cambiaron. Eran más cortas, menos cálidas. Yo esperaba sus llamadas con una mezcla de amor y ansiedad que antes no sentía. Y en medio de todo ese frío, descubrí algo inesperado. Mi hermana más pequeña, Valentina, la que casi nunca llamaba porque decía que no quería molestarme, empezó a marcarme más seguido. No para pedir nada, solo para hablar, para preguntarme cómo estaba, para contarme cosas de su vida, para reírse conmigo de recuerdos de cuando éramos chicas. Valentina nunca me había pedido dinero, en todos esos años, ni una sola vez, y yo, ocupada siempre en responder las urgencias de los demás, casi no le había prestado atención. Pero ahora que el ruido de las peticiones había bajado, podía escucharla, y me di cuenta de que Valentina me quería de verdad. Me quería a mí, no a lo que yo producía. Me preguntaba por mis sueños, por mis miedos, por si había conocido gente bonita en Houston, por si extrañaba el mole de mi mamá. Con Valentina recuperé algo que creía haber perdido, la sensación de ser amada sin condición. Un domingo de octubre, después de meses de ese proceso doloroso y transformador, tomé el teléfono y llamé a mi mamá. Llevaba tiempo queriendo tener una conversación real con ella. No de dinero, no de envíos. Una conversación de verdad. Le dije que la amaba, que siempre la iba a amar, que todo lo que había hecho en estos años lo había hecho de corazón, sin resentimiento. Pero también le dije, con la voz firme aunque temblorosa, que yo también era una persona, que también tenía necesidades, que también me cansaba, que también necesitaba sentir que me preguntaban cómo estaba, no como introducción a una petición, sino porque de verdad les importaba la respuesta. Mi mamá estuvo en silencio un momento largo, y luego, para mi sorpresa, lloró. Me dijo que tenía razón, que se había dejado llevar por las preocupaciones y que sin darse cuenta había dejado de preguntarme cómo estaba yo de verdad. Me pidió perdón, no con palabras grandes ni discursos, con esa simpleza que tiene mi mamá cuando es honesta. «Perdóname, mija, tienes razón». Esas 3 palabras me sanaron algo que llevaba años herido. No todo se resolvió con esa llamada. La relación con Rocío tardó mucho más en sanar. Con mi hermano también. Hay heridas que necesitan tiempo. Hay dinámicas que se construyeron durante años y que no cambian de un día para otro. Pero algo fundamental sí cambió desde ese momento. Yo cambié. Dejé de definirme por lo que mandaba. Empecé a construir algo para mí misma. Ahorré de nuevo, con paciencia, con método. Tomé clases de inglés por las noches. Conseguí un trabajo mejor. Empecé a pensar en mi futuro no solo como el futuro de alguien que ayuda a otros, sino como el futuro de una mujer que también merece tener una vida propia. Y aprendí, a un precio muy alto, a distinguir entre las personas que me quieren a mí y las personas que quieren lo que yo puedo darles. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con algo de lo que conté, quiero que sepas una cosa: no estás sola. Muchas de nosotras vivimos esta misma historia con nombres y lugares diferentes. Muchas de nosotras llegamos a este país cargando el peso de familias enteras sobre los hombros, convencidas de que eso era lo correcto, lo necesario, lo que se esperaba de nosotras. Y ayudar a tu familia no está mal. El amor no está mal. La generosidad no está mal. Lo que está mal es olvidarte de que tú también eres parte de esa familia, que tú también mereces cuidado, que tu bienestar también importa. No tienes que elegir entre amarte a ti misma y amar a los tuyos. Puedes hacer las 2 cosas, pero primero, antes que todo, tienes que aprender a no perderte en el intento. Yo perdí $6,000 confiando en la persona equivocada, pero lo que gané después de ese golpe, la claridad, el respeto propio, la capacidad de poner límites desde el amor y no desde el miedo, eso no tiene precio. Y si tuviera que resumir todo lo que aprendí en una sola frase, sería esta:
No puedes dar desde un lugar vacío. Cuídate tú primero, para poder seguir cuidando a los demás.